¿Qué tal, patojos? Este es un video acerca de interrupciones y es la sección 14.3 del datasheet del PIC 16F887. Tenemos múltiples interrupciones. Básicamente lo que hace una interrupción es interrumpir, valga la redundancia, el flujo del código, y cuando sucede una interrupción hacemos un salto a una localidad de memoria específica, que en este caso, en el caso de estos microcontroladores, es el 0004H. Entonces tenemos que poner algo en esa localidad de memoria porque es automático. Existen múltiples interrupciones y hoy les voy a enseñar a usar dos diferentes, que es la del timer 0 y la del port B. Aquí tenemos una pequeña gráfica solo para que se recuerden de cómo debe funcionar esto. Y aquí tenemos la interrupción al CPU, es cuando este bit de aquí está en 1. Eso quiere decir que tenemos que habilitar algo de lo que está acá y alguna interrupción tiene que suceder. Por ejemplo, el hey es Global Interrupt Enabled. Si esto está activado, entonces tenemos un bit 1 en este AND. Por lo tanto, dependerá de la otra línea para saber si la salida es un 1 o es un 0. Entonces, si yo habilito el T0IE, que sería Timer 0 Interrupt Enabled, y tengo el GIE activado, cuando la bandera T0IF se encienda, voy a tener un 1, un 1, un 1, un 1, un 1, aquí voy a tener un 1 también, un 1 acá, y entonces se interrumpe el procesador del microcontrolador. Entonces, los requisitos son encender los enableds que les correspondan y encender el Global Interrupt Enable. Importantes ahorita, digamos, para el timer 0 serían estos dos y el GIE siempre. Y para el puerto B serían estos dos, todos estos, los de la izquierda, y este que es el GIE. Todas estas interrupciones que están en medio van a ser para periféricos, por eso está el PEIE, que es Peripheral Interrupt Enable. Y estos vamos a verlos dentro de poco tiempo también. Veamos el código. El código no es tan complicado realmente. La palabra configuración por el momento es la misma, todo apagado. Aquí estoy haciendo una definición que es la palabra delay se intercambia por el punto 156. Entonces, en mi código, cada vez que salga la palabra delay, pues el compilador, no el microcontrolador, sino que el compilador automáticamente lo va a cambiar por el número punto 15, bueno, por el string, por todo esto, el punto 156, ¿sí? O sea, va a ser todo eso completo lo que va a sustituir. Tengo tres variables nada más, una para mis variables temporales de W y de status, y una variable de banderas que me va a servir a mí para tener 8 banderas diferentes porque es de 8 bits. Y veamos cómo funciona el código, ¿de acuerdo? Es bastante sencillo, lo vamos a simular de una vez. Y nos vamos a ir línea por línea. El go to setup, dense cuenta que ahorita puse aquí AOEU code 0x0000. Usualmente ponemos aquí reset vector o reset vect, por ejemplo. Es solo un label, no importa mucho, pero dense cuenta que esto está en la localidad de memoria 0. La palabra reservada code, seguida de un número, dice que o garantiza que el compilador coloque esta instrucción en la localidad de memoria que está señalada aquí. Entonces, el setup está en la localidad de memoria. Vamos a ver, creo que por aquí sale el tooltip. No nos sale el tooltip por aquí, pero bueno, no importa. La cuestión es que nos manda hasta el setup y el setup está hasta acá abajo. Dense cuenta que está debajo de un code también, porque a partir de aquí hasta donde vuelva a salir code, que en este caso es nunca, o sea, todo el código hasta acá, hasta el end en este caso, todo esto es relocatable. Eso quiere decir que todo este código, el compilador solito va a decidir en qué localidad de memoria colocarlo. Pero la interrupción no, y esto sí es muy importante, porque como por hardware la interrupción salta a la 0x0004, es súper importante que pongamos algo en la localidad de memoria 0x004. En este caso estamos poniendo la interrupción completa. El vector de interrupción es el 0x0004 y la rutina es todo esto que está aquí. Ok, entonces veamos. Go to setup. Eso nos lleva al setup, configuración de entradas y salidas. Esto es bastante estándar, así que solo se los voy a mostrar así rapidito. El puerto B como entradas, el puerto A y puerto C como salidas y sus respectivos ancels desactivados para que no haya problemas.
y hacemos un clear de todos los puertos para garantizar que todos estén en cero. Retornamos y configuramos las interrupciones. ¿Cómo son las interrupciones? Primero, habilitamos el T0IE, que sería el Timer 0 Interrupt Enabled. Luego borramos la bandera, que está el Timer 0 Interrupt Flag. Luego nos vamos al Banksel IOCB. ¿Por qué estoy yéndome al IOCB? Resulta que si yo me voy aquí a mi puerto B, para poder utilizar las interrupciones del puerto B, necesito este registro de aquí que se llama Interrupt on Change Port B Register. Cada uno de los pines del puerto B, que son 8 en total, pueden funcionar como una interrupción on change. Es básicamente si el pin pasa de estar de 5 voltios a 0 o pasa de 0 a 5 voltios. En ambos casos se interrumpiría. Pero la ventaja es que podemos habilitarlos individualmente si queremos utilizar solo algunos de los pines y otros de los pines no. Y eso lo pueden ver aquí en la gráfica también. Aquí está todo el IOC RB0, IOCB0. Entonces, esto de aquí, el de abajo es el enabled y el de arriba sería como que la bandera, pero no le pusieron la flag, ¿verdad? Entonces, aquí cada uno de los 8 bits del puerto B están en un gran OR. Aquí hay 3 ORs que hacen un OR completo de los 8 bits. Y eso va al RB y F. Entonces, si alguna de estas interrupciones se levanta, se enciende la bandera RBIF. Sí, para 8 pines tenemos una sola bandera. Eso quiere decir que a la hora de revisar, a la hora de estar en mi rutina de interrupción, aquí, tengo yo que revisar exactamente qué pin se levantó o qué pin cambió. Y estoy revisando ahorita el RB4. Entonces, sigamos. Por eso pongo el punto 255, que sería todos los bits encendidos, ¿verdad? Dentro del IOCB estoy activando todos los interrupt on change en el puerto B. Luego estoy habilitando el puerto B interrupt enable, la bandera la estoy borrando. Y por último, activo ¿cómo se llama esto? Perdón, las interrupciones globales, el enable de las interrupciones globales. Return, y ahora configuramos el timer 0. Para el timer 0 vamos a quitar el prescaler. ¿Por qué lo estoy quitando? Perdón, con el PSA. Vamos a activar los flancos de reloj internos y vamos a desactivar el prescaler porque quiero que corra lo más rápido posible. Porque para hacer la demostración, nada más para hacer la demostración quiero que corra lo más rápido posible. Luego, los 3 bits del prescaler realmente no importan porque están asignados a Watchdog Timer ahorita. Y hago un Banksel port A porque estoy asumiendo que delay, que es una... Ah, no, perdón. Este Banksel aquí está de más. Este lo podría borrar. Y aunque timer 0, si no estoy mal, está en el banco 0. Entonces por eso estamos utilizando el Banksel port A. Y luego borramos la bandera otra vez. Banksel banderas, porque banderas es una variable que está en algún lugar de la RAM. Entonces no sé dónde la guardó el linker. Pero para cuidarnos en salud o curarnos en salud, vamos a vamos a hacer el Banksel banderas y borrar todos los bits de banderas. Y luego lo que hacemos es revisar si el bit 0 de banderas está encendido, entonces me voy a apagar. Si el bit 0 está apagado, entonces me voy a este pedazo que sería encender. Y con eso estamos encendiendo todo el puerto D o apagando todo el puerto D. Entonces, veamos qué es lo que hace. Aquí pueden ver el puerto D y pueden ver el puerto RB4, que es donde yo tendría, por ejemplo, un push button. Y aquí pueden ver las variables. Entonces pueden ver que estamos encendiendo constantemente el puerto D. El puerto D está encendido constantemente. El timer 0 está contando. Y cuando el timer 0 tenga un overflow, y es lo primero que vamos a mostrar, 255, aquí está el int con T0IF. Si vuelve a ejecutar una línea más, sucedió la interrupción, hubo un overflow, se levantó la bandera T0IF y dense cuenta que la bandera se queda encendida todo el tiempo hasta que yo manualmente la apague. Me voy al push, en el push tengo que guardar W porque no sé en dónde sucedió la interrupción, entonces tengo que guardar cómo estaba mi registro W. Tengo que guardar cómo estaba mi registro status también, pero muy importante que lo guardemos utilizando un swap, porque el swap es la única instrucción que nos permite hacer un movimiento de datos
hacia el W, o sea, podemos mover un registro a W sin afectar ninguna de las banderas. Y eso es importante porque lo que queremos hacer es mover mover el registro status a nuestra variable temporal para guardar el estado de las banderas C, D, C y Z, pero no queremos, y también de hecho la de los bancos, pero lo que no queremos hacer es alterarlo. Si hiciéramos un move F, por ejemplo, al hacer un move F, sí se ve alterada la bandera Z. Entonces, lo que vamos a hacer es un swap. Después de hacer el swap, vamos a ejecutar la interrupción como tal. Entonces, esta parte es la parte del push, porque estamos metiendo en el stack, bueno, al hacer la interrupción se metió la dirección en el stack, pero esto de aquí es como para guardar el estado, en el estado en el que estaba el microcontrolador antes de suceder la interrupción. Luego ejecuto la interrupción y reviso. ¿El bit T0 y F está encendido? Sí. Entonces me salto este que dice Go to Push Buttons. Voy a meter delay en W. Dense cuenta que si no hubiéramos guardado W, ahorita ya lo estuviéramos cambiando. Luego vamos a volver a poner todas nuestras variables en el timer 0, así como estaban antes. Entonces ya está el 156. Y por último vamos a agarrar las banderas y las banderas vamos a revisar si está en 0, si el bit 0 está en 0, luego lo encendemos y si el bit 0 está en 1 lo apagamos. Ahorita estamos revisando si está encendido, no está encendido, el bit 0 está apagado, aquí lo pueden ver. Entonces vamos a hacer el go to B1. Go to B1 lo que hace es encender el bit 1 de banderas y ya está encendido el bit 1, lo pueden ver aquí arriba. Y luego me voy a push buttons. ¿Por qué no me voy a pop directamente? Porque no sé si también sucedió una interrupción con el push button. Entonces voy a revisar la interrupción de los push buttons. Resulta que no está encendido. Entonces voy a hacer el salto hacia pop y ahí ya saco el status temp en status y vuelvo a hacerlo como un swap. Porque status temp es un registro que está guardado al revés. Está swapeado, los nibbles están swapeados. Entonces, al hacer el swap otra vez, lo regreso a su estado original y ya con eso puedo guardarlo en W y luego moverlo de W a F y guardarlo en el registro status. Si se dan cuenta, en las instrucciones podemos ver que el move WF no afecta a ninguna bandera, entonces sí lo podemos utilizar. Después de eso tenemos que arruinar el registro WTemp, porque al meter el WTemp al hacer el push, perdón, cuando hicimos el push, metimos W de forma directa. Entonces, al meterlo de forma directa, no lo podemos regresar de forma directa porque para regresarlo tendríamos que hacer un move F y eso afectaría a la bandera Z. Entonces, en vez de regresarlo de forma directa, hacemos un swap primero y lo guardamos en F, es decir, W lo swapeamos y lo guardamos donde estaba. Y después lo vamos a volver a swapear para regresarlo a su estado original, pero ahora sí lo metemos en W. Entonces WTemp ya está en W y podemos salir de la interrupción tranquilamente. Dense cuenta que aquí el GIE está apagado porque al entrar a la interrupción el GIE se apaga solito y el red FIE es el que nos enciende el GIE otra vez para que si sucede otra interrupción volvamos a entrar. Entonces ahorita estamos ejecutando el código normal, ahora ya se encendieron los LEDs porque estábamos encendiendo con el timer 0, pero vamos a presionar el botón de RB4. Dense cuenta que ahorita no pasa nada, solo está contando el timer 0. Cuando yo presiono el botón de RB4, entonces RB4 va a cambiar a 1 cuando le vuelva a dar F7. Y ya está en 1, se levantó RB y F y ahora voy a ir a las interrupciones otra vez porque activé las interrupciones del RB del puerto B también. Aquí están RBIE y T0IE. Entonces, vuelvo a hacer el push, guardo mi estado actual, luego reviso, ¿fue la bandera del timer la que se encendió? No está encendida, entonces me voy a push buttons. Y en push buttons reviso, ¿está RBIF encendido? Sí, efectivamente. Entonces me salto el go to pop. Y luego voy a revisar qué pin creo yo que se encendió. Entonces estoy revisando RB4. RB4
BTFSC, estoy revisando si está en clear. No está en clear, por lo tanto me voy a ir a go to reset RBIF. Ahora, aquí hay algo muy importante. Si ustedes solo configuran un push button, de todas maneras, siempre tienen que revisar el ping. Siempre lo tienen que hacer. Porque en el datasheet dice que cuando ustedes hacen un interrupt on change, se crea una condición de mismatch. Es decir, el valor anterior y el valor actual son diferentes. Y eso setea la bandera RBIF, pero para poder eliminar la condición de mismatch, tienen que leer o escribir al puerto B. Entonces, si ustedes no hacen un BTFSC o no hacen una escritura o una lectura del puerto y tratan de hacer el BitClearF de RBIF, no los va a dejar. ¿Sí? Entonces, a pesar de que revisen el RBIF, si no leen o escriben en el puerto B, no van a poder hacer el clear del RBIF y eso va a ocasionar que estén constantemente entrando a la interrupción una y otra vez porque la bandera nunca se va a apagar. Entonces, veamos, aquí me voy al go to reset RBIF. Efectivamente lo tengo que apagar, aunque no se cumplió la condición que yo quería, pero lo tengo que apagar. Y ya que lo apagué, puedo hacer mi pop de nuevo y regreso a mi código normal donde me había quedado antes. Y si vuelve a suceder ahorita, vamos a tratar de generar dos interrupciones al mismo tiempo. Si sucede, por ejemplo, vamos a hacer la interrupción del timer 0. Entonces vamos a llegar a 255 aquí en el timer 0. Y estando en la interrupción del timer 0, ya se encendió la bandera, vamos a hacer el cambio del RB4. ¿Sí? Entonces, mientras estoy ejecutando la interrupción del timer 0, presiono el push button. Dense cuenta que el RBIF se enciende, no vuelve a saltar porque el GI está apagado, pero lo que va a suceder es que al terminar de ejecutar esto, voy a... bueno, ahorita de hecho salió más fácil porque está revisando de una vez, entonces eh, el timer 0 hace una cosa, el RBIF lo regresó, digamos, y ya regresamos a nuestra interrupción normal. Entonces lo vamos a tener que hacer al revés. Vamos a tener que quedarnos cerca de la interrupción del timer 0. Por ejemplo, en 250. Aquí, 251. Ahora ya merito va a salir la interrupción del timer 0 porque estamos en 251. Vamos a hacer la interrupción del botón. Entonces ahorita cambió RBIF. Vamos a entrar a la interrupción y dense cuenta que durante el tiempo de la interrupción que estamos haciendo el push, se va a levantar la bandera del timer 0IF. Entonces, ahorita el timer 0IF se encendió. Entonces se va a ejecutar de una vez también, sí. Tengo que hacerlo un poquito antes. Entonces se ejecutan ambas interrupciones. Al punto al que quiero llegar es que es posible que durante la ejecución de una de las interrupciones, pongámoslo en 230, no, 240 y pico. Digamos, 244, 246 debería ser suficiente. Si yo ejecuto la interrupción del puerto B, me voy a la interrupción, voy a hacer el MoveF, el SwapF, el MoveWF, voy a revisar la interrupción del T0IF, pero todavía no se ha encendido. Ya casi, pero todavía no. Entonces se va a saltar, va a ir a push buttons. Ahora ya se levantó la interrupción del T0IF, pero ya no la revisé, pero nunca la apagué. Entonces voy a ejecutar mi interrupción de los push buttons, voy a salir de mi interrupción y dense cuenta qué es lo que pasa. Como ya sucedió la interrupción del timer 0, al retornar, de inmediato me vuelve a tirar a la interrupción, porque ahora voy a ejecutar la interrupción del timer 0. Entonces voy al timer 0 y hago el pop de nuevo y ya salí de mi interrupción, ya regreso otra vez a mi loop. Esto quiere decir que si ustedes tienen alguna interrupción, siempre se va a ejecutar, a menos que apaguen la bandera correspondiente. Y lo otro importante es también que si ustedes hicieran su interrupción muy larga, entonces, es decir, muchas instrucciones dentro de la interrupción, entonces hay más chance de que alguna bandera se levante y constantemente estén haciendo las interrupciones, que no es lo correcto de hacer. Por eso es que yo en vez de encender y apagar el puerto D aquí adentro, lo que estoy haciendo es revisando una bandera. Muchas veces lo que se hace en una interrupción es revisar banderas o si no es eso, se cambian contadores, se incrementan o decrementan contadores.
y en el loop principal ya se hace algo con esas banderas o con esos contadores. ¿Ok? Entonces, ese es un pequeño ejemplo de interrupciones. Espero que les haya quedado claro. Si no, ya saben que me pueden escribir y cualquier cosa, estoy a las órdenes, patojos. Nos vemos en clase.